Buenos días. Soy Tomás Pérez Udueña, secretario general de Servicios Públicos de UGT de Castilla y León. A mi izquierda está Miguel Holguín, que es el secretario de Sanidad de Servicios Públicos de Castilla y León. Y a mi derecha está Nacho, que es el responsable de Enseñanza Pública de los Servicios Públicos de Castilla y León. Y a mi más derecha está Carlos Adenas, que es el secretario de Acción Sindical y el sector de autonómica de los servicios públicos de Castilla y León. El motivo de estar aquí en esta rueda de prensa es que el día 13, próximo 13 de febrero, menos de un mes, son las elecciones y hay un nuevo gobierno. No sabemos quién saldrá, quién formará, quién estará en las diversas consejerías, pero lo que queríamos hacer era un planteamiento desde los servicios públicos para que supieran los partidos políticos, a los que además hemos pedido una reunión a todos los partidos políticos con representación parlamentaria para expresarle nuestras reivindicaciones. Y la primera de ellas, y la que no dejaré luego que hablen sector por sector para que vayan explicando las reivindicaciones desde los sectores, pero hay una común, hay un par de ellas comunes en todas, y además que ha motivado y ha sido el eje de estos 2 años y medio de gobierno, porque empezó con un incumplimiento. Nosotros con el último gobierno de la Junta de Castilla y León, con el penúltimo, mejor dicho, el último que presidió Herrera, firmamos con en ese momento vicepresidente y consejero de Función Pública, el PICA, Santiago Juárez, y con la viceconsejera Marta, firmamos los tres sindicatos más representativos de la función pública, CESI, Comisiones y nosotros, firmamos un acuerdo donde se establecería que a partir de octubre del 2019 se implantarían, volveríamos a recuperar un derecho que se nos quitó en el 2012, que fue nuestra jornada de 35 horas. No era un nuevo derecho, era simplemente una jornada que teníamos los empleados públicos de Castilla y León como del resto de España, que en una decisión unilateral y sin negociación se publicó en el BOE por parte del Gobierno central el aumento de la jornada a 37 horas y media, y luego a cabo de los años se fue negociando con los diversos gobiernos, tanto autonómicos como centrales como municipales, y fuimos recuperando otra vez la jornada de 35. Nosotros la firmamos con el gobierno, con todos los permisos de Hacienda reglamentarios, y cuando se tuvo que implantar, pues dio una rueda de prensa, iba a decir, los sermones que daba los jueves en ese momento era vicepresidente, que era el señor Igea, y dijo que nada, que no se hacía responsable en algo asombroso y que él no se hacía responsable de lo que había firmado otro gobierno y por lo tanto que quedaba en suspenso las 35 horas. Desde ese momento provocó la primera huelga que ha habido en el sector público en la Junta de Castilla y León. La primera huelga que sé que ha habido en Castilla y León de los servicios públicos en Castilla y León, porque ha habido otras huelgas, pero siempre eran convocadas sobre el gobierno central o eran huelgas de toda España. La primera huelga que hubo en Castilla y León del sector público la ocasionó el incumplimiento que tuvo el gobierno de Mañueco sobre una firma que había tenido el gobierno de Herrera. Eso fue lo que pilotó todas las negociaciones posteriores, la desconfianza que se creó. Sí que es verdad que llegamos a firmar acuerdos que espero que cumpla el nuevo gobierno, porque que no cojan tradición los gobiernos de no cumplir lo que han firmado otros gobiernos, porque claro, ha empezado otro gobierno que tendrá que asumir el acuerdo que firmamos con el gobierno que ya no existe. Pero aún así, por ejemplo, siempre ha habido problemas que detallarán, como fue la carrera profesional, donde los docentes no quedaron, no se cumplió las expectativas que teníamos y además el último acuerdo que se firmó
con el gobierno de Mañueco. Nosotros consideramos que no era nada más que propaganda y fuego de artificio, y bueno, eso lo expondrá más adelante y más ampliamente en enseñanza. Nosotros lo que queremos decir y exponer es que lo que se ha demostrado en esta pandemia es que los servicios públicos son esenciales, muy esenciales, y que lo que no se puede hacer es trabajar contra ellos, como se ha venido a veces haciendo, sino que hay que reforzar lo público y hay que reforzar los servicios públicos. Y cuando hablamos de servicios públicos nos referimos al amplio gama de servicios públicos, no solo al funcionario, no solo al laboral, sino también a aquellos trabajadores que trabajan para la administración, aunque sea a través de empresas privadas. También son servicios públicos, también están cumpliendo una normativa, también están cumpliendo y haciendo valer unos derechos, como puede ser la dependencia o como puede ser el transporte sanitario. También son servicios públicos y queremos mayor implicación de la administración autonómica con esos servicios, no simplemente que pongan un dinero y que miren para otro lado sin preocuparse ni de los trabajadores ni de cómo se desarrollan esos servicios. Yo no me quiero extender mucho, voy a dejar la palabra ahora mismo a Sanidad y luego ya cerraré. Miguel. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Gracias por acudir a esta cita. Me gustaría reivindicar un poco la postura de UGT y siempre el paso adelante que damos en este tipo de citas con los medios, porque somos de las pocas organizaciones sindicales que cuando hay que dar la cara la damos, incluso si hay que pedir dimisiones las pedimos y no se nos caen los anillos. Igual que hacemos las valoraciones de los gobiernos durante su mandato, pues también nos gusta adelantar lo que vamos a pedir a los que vengan detrás. Sí que es verdad que nos encontramos en unos momentos tan impredecibles, tanto por el desarrollo vital de la propia pandemia COVID como en lo político, que hay que reconocer que es muy complicado hablar de qué esperamos de la próxima y cercana legislatura. Y sobre todo es complicado porque podemos encontrarnos con unas fuerzas en el gobierno de la Junta que nos empujen ya no a exigir y a reivindicar la defensa y la potenciación de la sanidad pública de la región, sino a pelear y a defender cada centímetro del camino recorrido en la conquista de los derechos laborales, sociales y económicos de la sociedad castellano y leonesa y de sus trabajadores y trabajadoras del Servicio Público de Salud. Revisando un poco las reclamaciones que planteamos en materia de recursos humanos y de condiciones laborales al abortado proyecto de gobierno de Fernández Mañueco, podemos calificar la legislatura como fallida en estos 2 años para los profesionales de la sanidad pública. Obviamente el COVID no ha sido un buen compañero de viaje, no ha sido el mejor, pero no ha habido ni un solo avance en equiparación salarial para todos los trabajadores y trabajadoras, más allá de algún acuerdo histórico vergonzante. No ha habido un nuevo modelo de carrera profesional que dignifique la labor del personal de SACIL, ni un avance en la integración del personal de área en los equipos de atención primaria tan necesarios para nuestra sanidad rural, ni un movimiento en el reconocimiento del Grupo B para los técnicos superiores sanitarios, ni un paso en la aprobación de la categoría profesional de técnico en emergencias sanitarias, etcétera, etcétera, etcétera. Por no hablar, como comentaba antes Tomás, del incumplimiento rubricado de las 35 horas, que hubieran dotado al sistema sanitario de más profesionales, recuperando parte de lo perdido con los recortes salvajes del 2012, y que hubieran contribuido este aumento de profesionales de no mediar la deslealtad de Partido Popular y Ciudadanos a enfrentar la pandemia con más recursos humanos. Se ha demostrado una vez más que los recortes en lo público matan, y matan mucho. Todas estas reivindicaciones siguen sobre la mesa y deberán ser afrontadas en muy corto plazo por aquellos que decidan los castellanos y leonesas con su voto. Y para ello será fundamental recuperar lo primero, la credibilidad y el diálogo de las instituciones con sus trabajadores y con sus representantes. ¿Qué hacer para salvar la sanidad pública en nuestro mundo rural? ¿Cómo adecuar plantillas y recursos económicos
a unas necesidades conocidas y olvidadas durante años. Cómo potenciar y poner en valor los servicios públicos como vertebradores del territorio. Son preguntas a las que solo se puede responder juntos, sin soberbia, como hemos visto en esta legislatura, sin oídos sordos y sin tactismos políticos. La ideología de lo colectivo, de la rentabilidad social y del bien público deben primar y constituir un cordón sanitario, nunca mejor dicho, contra privatizaciones, enriquecimientos ilícitos y fascismos. Y ya para terminar, un último llamamiento a la memoria de todos los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública de Castilla y León, a los más de 40.000 profesionales que se sumaron, como decía Tomás, a la primera huelga de empleados públicos en la historia de esta comunidad, contra aquellos que nos robaron las 35 horas, a los sanitarios y sanitarias que pidieron la dimisión de Mañueco por su ignominioso decretazo que nos robó derechos y hurtó la capacidad de diálogo y negociación a los representantes de los trabajadores. A todos ellos y a todas ellas, memoria. Paso la palabra al compañero Carlos Arenas. Las gafas. Bueno, pues también buenos días. Como antes comentaba Tomás, nuestro secretario general, desde el sector de Administración General de la UGT Servicios Públicos de Castilla y León, queremos recordar que el 5 de enero de 2016 se suscribió un acuerdo con todas las centrales sindicales presentes en la mesa general, en el que, por un lado, se recuperaba gran parte de los derechos que le habían sido arrebatados a los empleados públicos a raíz de la crisis de 2008, y, por otro lado, se establecía, como segundo punto, un sistema de mejora y modernización de la función pública de Castilla y León. Pues bien, dentro de dichos acuerdos, como ya han comentado tanto Miguel como Tomás, se encontraba la recuperación de la jornada laboral de 35 horas, que firmó Santiago Juárez, y que Alfonso Fernández Mañueco actualmente dice que él no se siente obligado por algo que firmó un gobierno anterior, pero debemos recordar que Mañueco fue consejero de la Junta de Castilla y León hasta el año 2011, pero que luego se ha mantenido como procurador en Cortes hasta que ha sido nombrado presidente de la Junta, que él fue incluso durante unos años consejero de presidencia. Pero es que no solo se han incumplido dentro de ese acuerdo el tema de las 35 horas, es que prácticamente en el punto de mejora y modernización de la función pública de Castilla y León se han incumplido todos los puntos, absolutamente todos los puntos, porque de los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 puntos que incluía, hay 6 que se han negociado a lo largo de 2021, 5 años después de que se firmara ese acuerdo, y en todos ellos venía que deberían hacerse a lo largo de 2016. Bueno, pues el resto no se ha hecho absolutamente nada por parte de la Junta de Castilla y León. Y además no se ha hecho por una decisión personal del presidente. Para nosotros, alguien que incumple un acuerdo suscrito con una administración como es la Autonómica de Castilla y León, le debemos considerar que es una persona que no es de fiar. Y por ello manifestamos en estos mismos momentos que entendemos que Alfonso Fernández Mañueco para nosotros es alguien que no es fiable. Porque es que, además de estos incumplimientos, a lo largo de estos 2 años, pero ya desde antes, se viene produciendo un maltrato a los empleados públicos, por un lado, por las políticas privatizadoras que lleva la autonomía, la administración autonómica, por su negativa a plasmar en acuerdos el reconocimiento de diversos derechos de los trabajadores y por una nefasta política de personal. Es muy habitual
que a los empleados públicos se nos considere unos privilegiados, que ostentamos un puesto de trabajo de por vida, pero de verdad que esto no es nada más lejano a la realidad. Hay muchísimos empleados públicos cuyo salario ronda en estos momentos el salario mínimo interprofesional, y estamos hablando de trabajadores que realizan un servicio público, en muchas ocasiones en condiciones casi vejatorias, realizando en muchos casos una persona un trabajo que deberían realizar hasta 3 o 4 trabajadores por la falta de previsión y por la falta de cumplimiento de los acuerdos, como hemos dicho, por parte de la Junta. Porque empleados públicos no son solo los que atienden una ventanilla en Hacienda, en deportes, en turismo o en una oficina de empleo. También lo son los que intentan por todos los medios evitar que nuestros bosques se incendien, los que velan por nuestros mayores o por las personas con discapacidad en residencias públicas a lo largo de toda la geografía regional. También lo son los que con pocos medios que se les facilita procuran que nuestras carreteras estén en el mejor estado posible, los que procuran que nuestros alimentos lleguen a la mesa en las mejores condiciones y sin que te contengan ningún patógeno, y evidentemente también lo son los sanitarios que cuidan permanentemente de nuestra salud, los que educan a nuestros hijos o los que en muchas ocasiones se juegan la vida en los servicios de emergencia, como decía antes Miguel, con relación a los compañeros del transporte sanitario. Tampoco debemos olvidar a las trabajadoras que cuidan a nuestros mayores en sus propios domicilios, que están realizando también un servicio público, los técnicos que atienden y educan a nuestros menores desde que nacen hasta los 3 años, o los que procuran que lleguen a los bolsillos de nuestros autónomos las subvenciones provenientes de la Unión Europea. Y en este caso, además, estamos hablando de empleados, para nosotros, de empleados públicos, pero que ni la propia Junta de Castilla y León les quiere reconocer en algunos casos como tales. Todos ellos, y muchísimos más, son empleados públicos y ninguno de ellos es un privilegiado, sino simplemente un trabajador al servicio público. Como ejemplo, en la Consejería de Familia, y concretamente en la Gerencia de Servicios Sociales, como nosotros ya hemos denunciado reiteradamente, se maltrata a sus empleados de forma sistemática. A los trabajadores de las residencias de la Junta de Castilla y León se les ha excluido de la aplicación de las normas que en su día se publicaron en aras de evitar los contagios por la pandemia. No se sustituyen las bajas médicas cuando éstas se producen, y debemos recordar que hay unos mínimos establecidos de personal necesario para el cuidado y la atención de los residentes. Por el mismo motivo, se les deniegan los permisos o las vacaciones a las que tienen derecho, se les deniega la posibilidad de acudir a cursos de formación, etcétera, etcétera, etcétera. En la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a los trabajadores que forman parte de los servicios de prevención y extinción de incendios se les mantiene con contratos de cortísima duración, muchos de ellos de 3 o 4 meses al año, sin los mínimos medios materiales necesarios. Nuestros agentes medioambientales, que son los que gestionan y los que preparan el operativo de emergencias cuando se produce una de estas, están fuera del Servicio Regional de Emergencias, curiosamente. Y todo ello con una exclusiva finalidad: poder decir que el sistema público no funciona y que lo mejor para la supuesta calidad de los servicios es privatizarlos y que lo gestione una empresa privada, muchas veces en manos de dirigentes o exdirigentes del partido gobernante, pero a un coste 10 veces superior al coste público. En la misma Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a la que hablamos hace un momento, sucede lo mismo con los trabajadores que deben realizar el mantenimiento de nuestras carreteras. Los medios que se les facilita son escasísimos y obsoletos. Deben trabajar en unas condiciones casi tercermundistas, mientras deben competir con las empresas privadas que se afanan a obtener un contrato de la Administración. Y qué decir de las condiciones de nuestros laboratorios, donde veterinarios, químicos, ingenieros se afanan a obtener unos resultados con unos medios también muy escasos. Hay una práctica muy habitual en la Junta de Castilla y León: el extremado abuso de las comisiones de servicio y de las interinidades, y todo ello debido a una nefasta pero consciente gestión de personal que permite a los gerifaltes de cada consejería mantener en un puño a quienes, debido al favor que les está haciendo, tienen que plegarse a los intereses de dichos mandamases. En la UGT queremos terminar con estos abusos que permiten que el 70% de las plazas de esta Administración no están ocupadas por sus titulares. El 70%.
Y de verdad, con la posibilidad de dejar fuera a algunos de nuestros muchos compañeros, no debemos olvidar la labor del personal de servicios, de los trabajadores de comedores, de los técnicos de educación infantil, de todo el personal de gestión, pero además de los empleados públicos que pertenecen a la denominada Administración Institucional, al ICE, al EREN, al ITA, a la Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León. Empleados públicos, sí, pero sin que la Junta de Castilla y León quiera reconocer este carácter, tratándolos en muchas ocasiones como parias de la Administración. Sirva como ejemplo que en el ICE, el antiguo ADE, que es el organismo que se dedica a la gestión de los fondos procedentes de la Unión Europea con concesión de subvenciones y ayudas públicas, y repito, no se les considera administración pública, pero están gestionando fondos públicos, y donde incumpliendo la ley se llevan más de 20 años sin convocar oferta de empleo ni procesos de producción. A los trabajadores se les excluye de forma sistemática la formación continua o del acceso a la carrera profesional. Un organismo en el que solo el 65% de sus empleados ha superado procesos selectivos conforme a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y cuya tasa de estabilidad es la más baja de toda la región. Pero también debemos recordar la desidia, el olvido, incluso el maltrato a los trabajadores de servicios públicos tan esenciales, pero que debido a los intereses de la propia Junta de Castilla y León están gestionados por empresas privadas. Los TES, que citaba antes Miguel, los técnicos en emergencias sanitarias, el servicio de ayuda a domicilio, los servicios de madrugadores y del programa Conciliamos, las cuadrillas forestales gestionadas por empresas privadas. Por todo esto, desde la UGT Servicios Públicos queremos recordar a los empleados públicos y a la población en general cuál es la situación actual de los servicios públicos y sus trabajadores y quién es el máximo responsable de esta situación. Y como la UGT es un sindicato absolutamente democrático, también queremos recordar la existencia de partidos políticos que en absoluto son favorables a esa democracia. Y le paso la palabra a mi compañero de enseñanza. Juan Ignacio Vargas. Vargas, correcto. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por asistir a esta rueda de prensa. Retomando el leitmotiv de esta rueda de prensa es hacer patente la falta de cumplimiento de los acuerdos que firma la Junta de Castilla y León con las organizaciones sindicales y también demandar la reversión de los recortes. ¿A qué acuerdo nos referimos? Pues como ya ha comentado mi secretario general, Tomás, al acuerdo de las 35 horas. Es algo que afecta a todos los funcionarios de Castilla y León. Aparte de haber un acuerdo firmado, hay una moción aprobada en Cortes de Castilla y León que instaba a la Junta de Castilla y León a recuperar esas 35 horas que teníamos ya en el año 2012. En el ámbito educativo, ¿qué acuerdos se están incumpliendo? Pues tenemos un acuerdo del año 2006, es decir, que hace más de 15 años que se firmó, en el que hay medidas que no se han desarrollado o que se han vetado por parte de la Administración su cumplimiento. Hablamos de la homologación retributiva. Los docentes de Castilla y León, los docentes con los mejores, que obtienen los mejores resultados en estándares internacionales como en PISA, somos de los peores retribuidos de Castilla y León. Os recordamos que los docentes o los profesores, las maestras, los maestros que hay en Castilla y León somos funcionarios de ámbito estatal. Trabajamos para la Junta de Castilla y León, pero somos en el ámbito estatal. Pero la homologación retributiva no llega. Hay comunidades autónomas en las que los docentes cobran más que aquí. Y consideramos que es algo injusto. También en ese acuerdo del 2006 fijaba el índice de interinidad de los funcionarios docentes en un 5%. Hace 15 años un 5% era lo que había fijado la Administración junto con el resto de organizaciones sindicales. A fecha de hoy estamos más cerca del 20 y el 25% que de ese 5% ficticio. Otras medidas de ese acuerdo del 2006 que no se han cumplido o se dejaron de cumplir es que los interinos con 5 meses y medio trabajados cobrasen los meses de verano, ¿vale? No puede ser que a un funcionario le uses y después le tiras a la basura y pierda derechos retributivos. Y eso estaba reconocido en este acuerdo. Al igual que establecer para los interinos con discapacidad mecanismos suficientes para que puedan acceder a un puesto en condiciones favorables.
En cuanto a los derechos que consideramos que se nos han recortado injustamente y que no recuperamos, y no tiene pinta de que vayamos a recuperar en breve, es el horario lectivo. Nosotros en el curso 2011-2012, es decir, vamos camino de los 10 años también, teníamos un horario lectivo mucho más favorable del que tenemos ahora. Incluso más favorable del acuerdo de supuesta mejora que ha planteado la Consejería de Educación con el resto de organizaciones sindicales, excepto UGT, que no se recupera ese horario lectivo. Es decir, van a pasar 10 años, el acuerdo que va a firmar la Consejería de Educación con el resto de organizaciones sindicales va a durar otros 4 años, es decir, vamos a ponernos en 14, 15 años sin que recuperemos un horario lectivo que disfrutábamos merecidamente los docentes de Castilla y León en el curso 2011-2012. Por eso nosotros este acuerdo que planteó la Administración, después de estar más de un año negociando, presente hasta la última reunión, lo consideramos un acuerdo trampa, ya que vulnera derechos y no recupera lo que hemos perdido. Otro derecho que consideramos injustamente que hemos perdido los docentes es la carrera profesional. La ley de carrera profesional fijaba que los docentes solo podían disfrutar o bien de la carrera profesional o bien de los sexenios. Vuelvo a recordar, los docentes somos de ámbito estatal. Los sexenios es algo que se reconoce en todo el Estado. Yo si participo, si concurso a otra comunidad autónoma, se va a reconocer mis sexenios. La carrera profesional es algo que se ha implantado en Castilla y León y únicamente tiene reconocimiento en esta comunidad autónoma. El que a un profesional le hagan elegir entre un derecho retributivo u otro vulnera derechos. Y nosotros hemos tomado dos vías. Hemos tomado la vía política para modificar esa ley que dice que nosotros tenemos que elegir, reuniéndonos con todos los grupos parlamentarios de las Cortes. Todos han aceptado nuestra invitación, les hemos expresado nuestras posturas y han aceptado, han visto viable nuestra reivindicación, todas excepto el PP. Y también hemos tenido medidas legales, es decir, nosotros no vamos a quedarnos en buscar una modificación de la ley, bien sea a través de las Cortes o bien sea a través de los juzgados. No pensamos ceder hasta que no se reconozca este derecho. Otras reivindicaciones que tenemos como organización en el sector de la enseñanza es la reducción de los ratios. Tenemos unas ratios muy elevadas. Se ha visto actualmente con ratios más reducidas debido a la pandemia que los alumnos están mejor atendidos. Los padres y los profesores consideran que esa ratio reducida mejora la calidad de la educación, pero cuando esto se tiene que establecer en un documento como en el supuesto acuerdo de mejora, que nosotros denominamos acuerdo trampa, relativo a las ratios, fijan una horquilla en la cual su valor máximo es igual al valor actual de ratio. ¿Qué significa eso? Que a efectos prácticos no va a haber una mejora de las ratios en los centros educativos. Además, debido a la aplicación escalonada de esa medida, implica que, por ejemplo, los alumnos de sexto de primaria llegará su reducción de ratios para el año 2027-2028. No consideramos que eso sea factible. Tenemos un problema de población en Castilla y León. Por desgracia, faltan niños. Hemos reducido la natalidad en 10 años un 30%, y qué mejor medida que reducir las ratios para favorecer la atención personalizada e individualizada de cada uno de nuestros alumnos y alumnas. También dos reivindicaciones históricas que ahora se hacen más necesarias que nunca, que siempre hemos demandado desde nuestra organización, es la enfermería escolar. Es necesario que haya un profesional de la sanidad. No decimos que esté constantemente en el centro educativo, pero sí que esté asignado a un centro educativo en caso de que se dé una emergencia sanitaria. En el caso que tenga que gestionar, como en la actualidad, los cribados masivos que se realizan en nuestras aulas. También queremos reivindicar la reducción de la burocracia. Cada día nuestros compañeros en los centros educativos y especialmente los equipos directivos se ven rodeados de papeles que tienen que remitir a la máxima celeridad a la administración. Eso implica que muchas veces dejen de hacer la labor esencial que es para ellos, que es por la que les pagan, que es la de impartir docencia, ¿vale? Y como siempre, mostrar el talante que ha tenido UGT a la hora de negociar acuerdos, que incluso este último acuerdo que se planteó por parte de la Administración, hemos estado hasta la última reunión presentes, no hemos cerrado la puerta a nada, hasta que finalmente, viendo la postura de la Administración,
finalmente no han podido contar con la firma de este sindicato. Y yo también voy a aprovechar que estoy ante los medios de comunicación para agradecer a todos los profesionales en este caso de la enseñanza, porque en esta sexta ola están trabajando de manera desmesurada. La modificación de los protocolos está llevando a cabo que los centros educativos se vean en situaciones límite, ¿vale? Con muchos cribados, con bajas de profesorados que no se cubren, con muchos alumnos que faltan, y eso hay que reconocerlo, y sobre todo a los equipos directivos que están llevando a cabo el día a día en estos centros educativos. Con esto finalizo mi testimonio. Bueno, yo quiero para terminar hacer una reflexión, y es hablar de las incongruencias que pasa Sanidad. Cuando empezó esta pandemia, los primeros que utilizaron el teletrabajo fueron los profesores, los docentes. Y cuando este gobierno ha hecho una ley de teletrabajo, a los primeros que ha excluido de esa ley de teletrabajo ha sido a los profesores, a los docentes. Luego ha venido la sexta ola y ha tenido que cerrar aulas. Si hubiera desarrollado a lo mejor la ley del teletrabajo, pues a lo mejor no hubiera cerrado tantas aulas y se podrían haber dado las clases a través de online. Ese es el problema. Cuando la gente no se toma en serio las cosas y cuando la gente no ve los problemas pero no quiere solucionarles y lo único que quiere es sacar leyes para tener un titular. Nosotros no queremos un gobierno que empiece que un día su presidente hable con los medios de comunicación y les cuente que va a cambiar y va a hacer obligatoria a lo mejor la educación a partir de los 2 años sin haber hablado primero con los representantes de los trabajadores, sin haber expuesto sus planes, y lo diga, consiga unos titulares y luego pasen los meses y los meses y los meses y no se sepa absolutamente nada. Estas cosas han pasado, no queremos que vuelvan a pasar. Mirad, en la primera pandemia, una de las más afectadas fueron las residencias de mayores, las residencias de la Gerencia de Servicios Sociales. Y fueron afectadas no solo, desgraciadamente, por la muerte de los usuarios, que hubo muchos, sino por la cantidad de contagios que hubo entre los trabajadores. No ha cambiado nada. De hecho, nosotros habíamos convocado una serie de manifestaciones, de concentraciones en la gerencia de servicios sociales, que hemos tenido que suspender por los números de esta ola devastadora. No queremos, hasta que no acabe esta ola y se vuelva un poco a esa nueva normalidad, no retomaremos. No sé cómo explicarlo, por la poca sensibilidad que ha tenido la gerencia de servicios sociales con sus trabajadores. Y eso lo quiero decir. Quiero decir de qué han valido, nada más terminar la primera ola, esas mea culpas que hizo la consejería, si ahora mismo los trabajadores están en peores condiciones de las que estaban. Eso es lo que no queremos. Queremos que un gobierno se tome en serio estos problemas. Queremos que un nuevo gobierno se tome en serio por una vez los incendios que tienen nuestros bosques todos los años, que son repetitivos y todos los años damos las mismas ruedas de prensa y todos los años hacemos las mismas denuncias. Que ya se tome en serio la categoría de bombero forestal, como hay en otras comunidades autónomas. Que se tome en serio la revalorización de los trabajadores que trabajan en la campaña antiincendios, desde los escuchas, desde los que están con los Charlies, que es que no cumplen ni los pactos, que siguen sin cumplir el pacto que llegamos con ellos de ampliar las plazas, que hay muchas RPTs sin cubrir. Queremos un gobierno que se tome en serio la sanidad, pero que se la tome en serio, no solo para titulares. Y que haga planes. Ahora tendría que estar haciendo un plan para evitar, para en cuanto acabe esta ola, empezar a venir una ola terrible que nos viene, pero que es una ola horrorosa, que es la ola de las listas de espera, que están empezando a ser angustiosas, pues se están anulando operaciones, anulando ingresos, y eso va engrandeciendo una lista, que además hablan de, no, cuando acabe la pandemia en marzo se acabarán muchos contratos, no en sanidad. ¿No se han dado cuenta de que cuando acabe la sexta ola, empieza la ola de las listas de espera? Que hay muchísima gente que está esperando ser operado de otras dolencias
porque no pueden operarles por el COVID y que luego van a necesitar mucho personal para hacer un tratamiento de shock a las listas de espera. Eso es lo que queremos un gobierno, que se tome en serio, la Gerencia de Servicios Sociales, que se tome en serio la sanidad, que se tome en serio la educación. Hace unos meses se aprobó en el Parlamento, con el apoyo de todos los grupos, salvo de los que gobernaban, de todos los grupos, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, de todos los grupos, bueno, extrema izquierda no hay, pero extrema derecha hasta la izquierda, en apoyo de una serie de reivindicaciones educativas y a los docentes. Ahora el gobierno ha suspendido no tiene ya obligación porque ha suspendido las Cortes, pero es que esas reivindicaciones siguen, y esas reivindicaciones siguen estando. Espero que este gobierno no lo tire en una papelera las reivindicaciones de los docentes y intente trabajar por ellos. Por lo tanto, lo que queremos es un gobierno que se tome en serio las cosas, que cumpla los acuerdos y que no olvide que los servicios públicos son esenciales y que no olvide que, por ejemplo, el servicio de ayuda a domicilio no consiste en que la Junta de Castilla y León dé un dinero a los ayuntamientos, que tiene que vigilar que ese dinero vaya en la mejoría de las condiciones laborales de las trabajadoras y en las condiciones de los usuarios. Y podría seguir hasta ahora. Lo único que pedimos es un gobierno que se tome en serio las cosas y que trabaje para conseguir que la sociedad castellano-leonesa sea cada vez más próspera, más sana y mejor educada. Aunque quiero recordar que los empleados públicos de Castilla y León son los, por ejemplo, los docentes, son los que mejores notas sacan en el informe PISA y son los peor pagados de España. Que los sanitarios se van de Castilla y León no porque no les guste trabajar en Castilla y León, sino porque les pagan mucho mejor en otras comunidades autónomas. Que se lo tome en serio que de poco vale tener grandes universidades, de poco vale formar a todos estos jóvenes si una vez que acaban las carreras y los másteres se tienen que ir de Castilla y León porque aquí no pueden desarrollar su trabajo. Que lo piense el gobierno, que el principal problema que tiene ahora mismo el gobierno que entra es un problema muy grave, que es la despoblación. Y contra la despoblación no se puede luchar sin los servicios públicos. Que la despoblación no se lucha cerrando consultorios, ni cerrando escuelas. Y sin más, esperemos que la gente el 13 de febrero piense mucho lo que vote y que vote pensando en que un gobierno tiene que ser serio en la canalización de los problemas y serio en la resolución de estos. ¿Alguna cosa? ¿Alguna pregunta o algo? La semana que viene vamos a presentar una campañas de una serie de servicios que ahora están en manos privadas que creemos que tienen que estar en servicios públicos, que también es parte de lo que vamos a pedir, de que servicios como transporte sanitario, ayuda a domicilio, cuidado de los bosques, madrugadores, que ahora mismo están empresas privadas haciendo negocio, reviertan en lo público y aumente mejor los servicios y los derechos de los trabajadores. Venga, pues muchísimas gracias a todos por venir.